Buen día para cada uno de ustedes. Continuando con los temas de nuestro curso de lengua y literatura, el día de hoy estaremos impartiendo el tema de lo que es la literatura andina. Muchos conocemos este tipo de literatura como otro nombre, como lo es literatura inca o quechua. Esta literatura es una de las más importantes de América del Sur y fue también una civilización que existía antes de la llegada de los españoles. Abarcaba varios países, estaba principalmente en Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina. Y esta literatura es una de las que más se conservan en la actualidad en estos países. No ha perdido su valor. Es uno de los que más esos países conservan sus tradiciones, sus costumbres y su idioma. En lo que podemos ver de su historia, su dios principal se llamaba Huiracocha, ¿verdad? Vamos a ver lo que son sus vertientes. La literatura andina tiene una vertiente oficial, que son las manifestaciones literarias impuestas por la corte de Inca con finalidad educativa. Los creadores de esto eran los amautas. También podemos ver lo que es la vertiente popular. Aquí sobresalen las canciones y poemas que expresaban los sentimientos de las comunidades. Eran transmitidos por los arabicus. Muy importante conocer lo que también son los géneros de la literatura quechua, ¿verdad? Lo que podemos ver en sus géneros, el primero es la épica, que está conformada por los relatos que explican el origen del pueblo inca y cuentan las hazañas de sus autoridades. Las manifestaciones épicas fueron recogidas por los cronistas. Uno de los aspectos importantes es de que la cultura inca, los autores en esos tiempos no les interesaba dejar el nombre del autor en sus escritos, por lo que se dejaban como anónimos sus escritos que se encontraron. Eh, También está lo que es la lírica, se caracteriza por su tono rural. Los elementos campesinos están siempre presentes y sirven para expresar mejor los sentimientos del poeta, como el Ayi. Es muy importante en la lírica, como dice, los elementos campesinos, es de que ahí manifestaban su forma de vida a través de lo que era la lírica. El drama, muchos cronistas e historiadores coinciden en afirmar que el teatro incaico fue uno de los más importantes de toda América. Y si podemos ver uno de los dramas más famosos hasta la actualidad es el Ollantay, ¿verdad? Que todavía se sigue mencionando en nuestros tiempos. La cosmovisión andina. Para el hombre andino, la época prehispánica, el tiempo y el espacio eran sagrados. La forma de relieve, lo que es las montañas, las lagunas, que destacaban por su rareza, ¿verdad? Fueron convertidos para ellos como fuentes de adoración. Para ellos todo lo que son las montañas, las lagunas, todo lo que es la naturaleza es algo muy respetado. Y en la actualidad, como les decía yo, la cultura andina es una de las más conservadas. Estos pueblos sí mantienen lo que son sus costumbres muy arraigadas todavía. Practican lo que son, ¿verdad? Todavía los lugares sagrados. Sus costumbres, sus tradiciones están muy presentes todavía en la actualidad. No han perdido eh, casi parte de su cultura, no, sino que al contrario la han conservado. Podemos ver nuevamente lo que son los géneros de la literatura. En lo que es la lírica, es cultivada por lo que es el Arabicus y son ligadas a las actividades diarias, verán todas las actividades diarias que ellos realizaban.
eh, lo expresaban a través de la lírica. Lo épico era la poesía y contaban los mitos y leyendas que le daban origen al pueblo inca. Se dividían en dos grupos principales, como lo podíamos ver, con la leyenda del Manco y la leyenda de los hermanos. Y como les decía en el drama, la más importante y más mencionada hasta la actualidad es el Ollantay, que es un drama del pueblo inca. Podemos ver entonces que la cosmovisión andina es una de las más importantes para lo que es la América del Sur y todavía la conservan en los pueblos y en los países de esta América. Y estas tradiciones se van de generación en generación, es una de las características principales que tienen estos pueblos, que transmiten sus costumbres y sus tradiciones y que conservan sus géneros literarios. Parte de estos géneros, algunos se extraviaron, ¿verdad? Pero los que se recuperaron fueron traducidos a las lenguas, al español, y en la actualidad se cuenta con documentación de lo que es la literatura andina. Otra de las conservas que ellos tienen son sus idiomas. Ellos también tienen esos países multilingües en donde sí conservan todos los idiomas que tenían desde el inicio de su cultura. También ellos conservan lo que es el vestuario y las tradiciones tanto orales como lo que es los géneros literarios, sus poesías. Todo esto, ¿verdad? Este pueblo es un pueblo muy conservador. Uno de los países en donde más prevalece la cosmovisión andina es el Perú. Ustedes pueden ver, en Perú existe una gran riqueza cultural y también una riqueza multilingüe que se conserva desde, desde siempre. También la música para ellos es algo que ellos conservan hasta la actualidad. Todos estos géneros, ¿verdad?, que conforman lo que es la literatura andina, son muy conservados en estos países y esto es una riqueza de los pueblos de América. Cada una de las culturas prevalece en nuestros países y es algo que se tiene que seguir fortaleciendo. También, ¿verdad?, para que esto siempre quede en nuestra historia. Muchas gracias.